Bienvenidos a todos y a todas a este Paraninfo de la Universidad de La Coruña, donde va a dar lugar la segunda sesión del ciclo de conferencias en código abierto organizada por la Cátedra Inditex UDC de Sustentabilidad. Vamos a dar en primer lugar la palabra a Marta Rey García, que es la directora de la Cátedra Inditex UDC de Sustentabilidad. Marta. Muchas gracias, rector, presidente del Consejo Social, director de Sostenibilidad de Inditex, director ejecutivo de UNICEF España, autoridades, colegas, alumnos, alumni de la cátedra, queridos amigos. Tanto a través de este ciclo de conferencias como del curso de especialización en sostenibilidad e innovación social, intentamos abordar todas las dimensiones de la sostenibilidad medioambiental, social y de gobierno. De estas tres dimensiones, la medioambiental es probablemente la más visible en este momento a pie de calle por varias razones. Primero, porque sus manifestaciones se han visto aceleradas por el cambio climático y la guerra de Ucrania. Segundo, también porque la normativa europea impulsa a mayor velocidad la dimensión medioambiental que la social. Tercero, porque cada día tenemos nueva evidencia científica sobre los retos medioambientales. El último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático lanza un mensaje en este sentido claro y positivo, está recién publicado, y es que corregir el rumbo del cambio climático es posible, pero condiciona ese logro a una acción por el clima que tenga una escala sin precedentes. Una escala que solo es posible lograr desde un compromiso social masivo e integrador de todas las dimensiones de sostenibilidad. En la visión de la cátedra, el cambio climático y la dimensión social de sostenibilidad están íntimamente ligados. Por un lado, son los comportamientos de individuos y organizaciones los que causan el calentamiento global, con impactos tanto mayores cuanto más desarrolladas están nuestras sociedades. Por otro lado, los impactos adversos del cambio climático afectan en mayor medida a los segmentos de población más vulnerables y de manera desproporcionada a mujeres e infancia, como nos recordó el año pasado la directora de Quater.org en este mismo ciclo de conferencias. La desigualdad social está, por lo tanto, enraizada entre las causas y efectos del cambio climático. Pero, además, la viabilidad de la mitigación y adaptación al cambio climático pasan por ser capaces, como sociedad, de crear y adoptar colectivamente soluciones integradas con visión de largo plazo e innovadoras tecnológica y socialmente, que comprometan colaborativamente a todo tipo de actores sociales y que no pierdan de vista las implicaciones de justicia social de la acción por el clima. Por eso quiero agradecer a José María Vera que ponga hoy el foco sobre lo social desde la amplia y profunda experiencia que tiene en este ámbito y, en particular, en todo lo relacionado con la infancia. Estoy segura de que su intervención nos ayudará a valorar en toda su relevancia la dimensión social de la sostenibilidad y nos iluminará para abordarla de forma colaborativa e integrada con el resto de dimensiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta, directora de la cátedra. Damos ahora la palabra a Javier Losada Montero, director de Sostenibilidad de Inditex. Muchas gracias, rector, presidente del Consejo Social, estimados miembros de la mesa, señoras y señores, buenas tardes. Antes de nada, me gustaría mostrar mi agradecimiento a José María Vera por desplazarse hoy aquí a Coruña para participar en esta nueva sesión de Código Abierto. Como sabéis, José María tiene una dilatada experiencia en el ámbito de la sostenibilidad social, impulsando actualmente proyectos que buscan un impacto real entre los más vulnerables, los niños. Creo que su charla de esta tarde, Se caen los retos sociales de la agenda de la sostenibilidad, la S pequeña de ESG, abre un interesante debate sobre los retos que tenemos por delante. Es cierto que las empresas hablamos mucho de biodiversidad, de cambio climático, de emisiones, de agua, porque el tamaño de los desafíos que tenemos en esta materia es importante. Pero estos avances deben ir acompañados de mejoras para las personas y las comunidades. En última instancia, hablamos de la protección de la naturaleza para la existencia de las personas. Naturaleza y personas son dos elementos indisociables del sistema vida. En nuestro caso, cuando hablamos de la necesaria transformación de nuestra industria, involucramos, por supuesto, a los trabajadores de toda la cadena de valor. Nuestro objetivo debe ser generar un impacto positivo en cada una de las personas que trabajan en las fábricas de nuestros proveedores, así como en sus comunidades y ecosistemas.
Si volvemos la vista atrás, nuestro viaje hacia una industria más sostenible comenzó con programas de cumplimiento para garantizar las condiciones laborales de nuestros trabajadores y progresó con programas de mejora continua, a través de acuerdos con organizaciones como Industriol, con quien firmamos en 2007 el primer acuerdo marco global de nuestra industria. En 2019 pusimos en marcha nuestra estrategia El Trabajador en el Centro 2019-2022, basada en el diálogo social y el bienestar y el empoderamiento de los trabajadores de las fábricas con las que trabajamos. Una estrategia que no solo buscaba impulsar las condiciones de trabajo de nuestros trabajadores en el lugar de trabajo, sino apoyarlos en otros aspectos de su vida. En los últimos 4 años, más de 2,5 millones de trabajadores de nuestra cadena de suministro se han beneficiado de estos proyectos de mejora. Sin embargo, debemos dar un nuevo paso. En este año comenzamos nuestro nuevo programa Trabajador en el Centro 2023-2025. Los aprendizajes de estos años nos animan a elevar la ambición para continuar evolucionando. Si en 2019 nos propusimos pasar de un primer modelo social basado en programas de cumplimiento a uno de generación de impactos positivos, ahora nuestro objetivo es alcanzar un modelo de desarrollo y transformación de las comunidades. Para ello debemos seguir hablando, por supuesto, de diálogo social y salarios dignos, pero sobre todo debemos hablar de derechos. Debemos hablar de salud, con un enfoque integral que incluya el bienestar y la salud mental. Debemos hablar de respeto, de crear ambientes laborales inclusivos, en los que las personas puedan crecer y desarrollarse, y debemos hablar de resiliencia, de transición justa, de cómo el cambio climático y los retos medioambientales afectan a las comunidades. Al mismo tiempo, queremos trabajar para reforzar el apoyo a los colectivos vulnerables, como las mujeres, que son mayoría en nuestra cadena de suministro, o los inmigrantes, o las personas con discapacidad, o los trabajadores involucrados en la producción de materias primas, entre otros. Debemos seguir avanzando para asegurar que los programas y proyectos que ponemos en marcha en todas las áreas y países de producción suponen un verdadero impacto para estos colectivos. Necesitamos una mirada sistémica de la ESG. Un enfoque holístico e integrado nos debe permitir comprender cómo los impactos en el agua o los bosques afectan también a las personas y a las comunidades, al tiempo que la acción de estas impacta directamente en la naturaleza. Asimismo, en Inditex entendemos que nuestro compromiso con las personas debe ir más allá de los límites de nuestra cadena de valor y la industria de la moda. Este compromiso ha estado presente en nuestra compañía desde sus orígenes y ha ido evolucionando con el objetivo de llegar a más personas y con mayor profundidad. Para ello, desarrollamos nuestro programa de inversión en la comunidad, que en los últimos 5 años ha beneficiado de forma directa a 13,7 millones de personas. Este programa tiene como ejes prioritarios la educación, la acción humanitaria y la sostenibilidad medioambiental, e incluye la perspectiva de género y el cuidado de la infancia como prioridades transversales de nuestra estrategia de intervención comunitaria. Por todo esto, quiero agradecer a José María el título de la ponencia y que abra este importante diálogo, porque la sostenibilidad empieza y acaba con las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, director de Sostenibilidad de Inditex. Bien, ahora, antes de que el presidente del Consejo Social haga una presentación de nuestro conferenciante José María, pues voy a dar yo unas palabras, porque así después nos quedamos con el debate, que es lo importante del día de hoy, y cerramos estas partes institucionales que son las menos importantes. Bien, yo creo que en este momento, como ya comentaba Javier, y que además aprovecho para saludar también a Marta, a Antonio y a José María, que me acompañan en la mesa, y a todos los que hoy estáis aquí, las autoridades, representantes de UNICEF y representantes de otras empresas e instituciones que hoy nos acompañan, y todo el público que estáis aquí. Yo creo que en este momento, ya antes de la pandemia, pero sobre todo después de la pandemia, estamos viviendo dos revoluciones, dos transiciones importantísimas para el futuro de nuestra sociedad, para el futuro incluso del hombre como especie dentro del planeta. Por un lado es la transición ecológica o transición energética, y por otro lado es la transición digital.
Pero todas esas transiciones tienen que tener como base el hecho de que la sostenibilidad de nuestra sociedad se tiene que basar fundamentalmente en los 3 pilares de la sostenibilidad, que no solamente es la sostenibilidad ambiental, muchas veces se habla pues, de los recursos, se habla de las fuentes energéticas, de las materias primas, pero una sostenibilidad de verdad no solamente tiene que ser una sostenibilidad basada en principios ecológicos o en principios ambientales, sino que tiene que ser una sostenibilidad basada también en una sostenibilidad económica, eso tiene que ver con la energía, con los recursos, pero sobre todo hay una pata importantísima y es la sostenibilidad social. Todo lo que hagamos, y ya lo decía ahora Javier, los cambios en la naturaleza van a afectar a la especie humana y la especie humana está afectando a la naturaleza. Por lo tanto, es un binomio que tienen que ir juntos. Tenemos que ser capaces de mantener la sostenibilidad ambiental porque eso nos va a garantizar el mantenimiento de la sostenibilidad económica y la sostenibilidad social. Y respecto a la sostenibilidad social tenemos que incidir fundamentalmente en aquellos sectores más desfavorecidos. Tenemos que incidir fundamentalmente en aquellos sectores que ocupan en las sociedades que no son igualitarias, aquellos niveles más bajos dentro de la sociedad. Y en distintas sociedades, pues en algún caso pueden ser, diferencias étnicas, diferencias religiosas, diferencias de género, pero hay una diferencia que es general en los casos en donde hay sociedades con mucha y con enorme desigualdad. No me sale la palabra, hoy tengo un día complicado y duro y a veces puede ser que alguna palabra no me fluya lo suficientemente rápida. Y decía que hay una desigualdad que es común a todos los casos, que es la desigualdad de los niños, la desigualdad de la infancia. Porque además es un sector de la población terriblemente vulnerable por todos los factores que hace. Y ahí, gracias a Dios, tenemos un instrumento que es UNICEF. UNICEF es un instrumento que desde hace muchos años está precisamente trabajando a lo largo del mundo, más de 190 países en donde está en este momento trabajando UNICEF, está trabajando precisamente para que ese sector de la sociedad, que es la infancia, no sufra, no sea el principal sufridor de estos procesos de desigualdad. Y todos tenemos que arrimar el hombro, incluso desde las sociedades más avanzadas, como puede ser la sociedad europea o occidental, tenemos que ayudar, tenemos que poner nuestro granito de arena precisamente para evitar que en los países en donde existe una gran desigualdad, que esa desigualdad no se cebe con la infancia, porque además la infancia es el futuro, es donde van a venir los hombres y mujeres adultos que van a formar esa sociedad que todos luchamos. Tenemos que luchar por una sociedad que sea igualitaria, por una sociedad que sea justa, por una sociedad que sea sostenible y por una sociedad que sea diversa. Y hoy vamos a tener un magnífico ejemplo de eso, de cómo podemos trabajar a favor de esa sociedad justa e igualitaria. Y desde luego la Universidad de La Coruña trabajará como agente activo, pero también como ejemplo de institución que lucha y trabaja por la sostenibilidad. Y de hecho la cátedra UDC Inditex es un ejemplo precisamente de esa lucha, de ese papel o de esa, vocación de liderazgo que tiene la Universidad de La Coruña en compañía de una gran empresa como es Inditex, precisamente para trabajar a favor de esa lucha, a favor de la igualdad, a favor de la sostenibilidad social, económica y ambiental. Y nada más, ya os dejo con el presidente del Consejo Social, Antonio Abril, que hará la presentación del conferenciante y después también dirigirá el coloquio final, que va a ser lo más importante e interesante de la noche. Muchas gracias. Muchas gracias, rector, ilustres componentes de la mesa, alumnos, alumni, amigas, amigos. José María, muchísimas gracias. Un verdadero honor que estés hoy aquí con nosotros. Aunque yo creo que todos hemos oído hablar de UNICEF, yo creo que no está de más que recordemos que es una agencia de la Organización de las Naciones Unidas, con sede en Nueva York, que provee ayuda humanitaria y desarrollo a niños y madres en países en desarrollo. Fue creada en 1946 precisamente para ayudar a los niños de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, y en 1953 se convierte en organismo permanente dentro del sistema de la Organización de Naciones Unidas encargado de ayudar a los niños y a las familias y sus derechos. Trabaja en más de 191 países y territorios a través de diferentes programas y comités nacionales. La base sobre la que guía su trabajo es la Convención sobre los Derechos del Niño,
y su labor está centrada en 5 esferas prioritarias de trabajo: supervivencia y desarrollo infantil, educación e igualdad de género, la infancia y el SIDA, protección infantil y promoción de políticas y alianzas. José María Vera es licenciado en Química Industrial por la Universidad Complutense de Madrid y ha completado su formación, yo diría que en una doble dirección. Primero, como directivo, tiene un programa de consejeros de SADE y un programa de desarrollo directivo del IES, y luego como persona comprometida socialmente. Y ahí, en ese sentido, hizo el programa de inversión sostenible de la Universidad de Cambridge y tiene el máster en Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Agencia Española de Cooperación Internacional y de la Universidad Complutense. Ha sido, entre otras muchas cosas, secretario general de la Coordinadora Española de las Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo entre 1998 y 2003. Es miembro fundador de Ingenieros Sin Fronteras en España y ha desempeñado diversos puestos de trabajo, todos ellos vinculados a organizaciones de compromiso social absolutamente evidente. Fue director de la sede en Madrid de Intermón, director del Departamento de Campañas y Estudios de Intermón Oxfam, director de programas de cooperación de la Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno y miembro del Comité de Dirección de la Secretaría General Iberoamericana, director ejecutivo de Oxfam Intermón, Oxfam España, y actualmente es director ejecutivo de UNICEF España. Reitero, muchísimas gracias, José María, y quedamos a expensas de lo que nos digas. Muchísimas gracias. Pues gracias. Voy al lado. Pues hola a todos y todas. Y nada, muchas gracias, rector, Marta, Cátedra Inditex, por haberme invitado, y a, digamos, Inditex por su compromiso con la sostenibilidad y con estos asuntos, con todos los desafíos y las tensiones que trae consigo. En este rato lo que voy a compartir con todos ustedes es cómo siento este momento de los retos sociales, hablar sobre ellos con un foco especial en la infancia, como es obvio. Apuntaré cuáles son, indicaré opinión sobre el momento de la sostenibilidad de una forma amplia, así como las respuestas que creo que están siendo necesarias desde la empresa, para acabar con un llamado a hacer algo más centrales los retos sociales en la agenda de la ESG, o como queramos, digamos, llamar a lo que yo diría que fue la RSC hasta hace unos años, ¿no? Pero empiezo antes con un par de fotos, ¿no? Ella es Inés y está con su madre, a las que conocí hace 4 años en un campo de desplazados en Irak, en la zona de Mosul, cerca, en plena guerra, y esa guerra, con esa violencia, había destrozado su ciudad, casa, y les acabó forzando a huir prácticamente sin nada, para depender de una ayuda humanitaria que cada vez es más intensa y tiene que estar llegando a más lejos. A la izquierda, pues es un grupo de chicos y chicas, unos 100 y pico, que estuvieron el año pasado participando en el encuentro estatal de consejos de participación, que fue en Cáceres, en representación de los 32.500 chicos y chicas de estos 400 consejos de ámbito municipal, algunos, digamos, de ámbito autonómico. Y en ese encuentro pues hablaron sobre los temas que les preocupan, sobre salud mental, sobre clima, sobre pobreza en aquellos barrios donde la precariedad y la inflación impiden comer de una forma adecuada o impiden que se caliente sus casas, ¿no? Voy a hablar en este rato sobre ideas, sobre datos, argumentos, pero lo que me encantaría es que mantengáis en vuestra retina estas dos fotos, ¿no? Cada niño, cada niña, con su historia de vida, con su presente, con su futuro, y hable de lo que hable, siempre estaré refiriéndome a Inés y a estos chicos y chicas de unos barrios españoles. Y quizá estaría bien el que cada uno hagáis ese mismo ejercicio. ¿Qué os mueve a estar escuchando hoy hablar sobre los retos sociales? ¿Cuál es vuestra foto, vuestra imagen? ¿Qué experiencia vital de encuentro es la que al final os trae a querer enteraros más
de lo que está pasando, ¿no? Un poco sobre las últimas décadas, y entro ya en los retos sociales. Y el hecho es que a lo largo de toda la historia la humanidad se ha enfrentado a retos gigantes y ha dado pasos de gigante cuando los ha estado abordando. Tenemos la capacidad, la energía, la imaginación y el amor que son necesarios para mejorar las vidas de cada persona. Así ha pasado en muchas etapas históricas y de una forma especial tras la Segunda Guerra Mundial, que alumbró el sistema internacional de derecho y de instituciones que ahora mismo conocemos y de la que UNICEF es una parte importante. Y yo creo que nunca reconoceremos de una forma suficiente las vidas que ha salvado ese marco de declaraciones, pactos sobre derechos humanos, sobre el trabajo, sobre refugiados o la propia declaración sobre los derechos del niño. Lo damos por supuesto porque hemos vivido, yo cuando menos, y quienes estáis aquí creo que prácticamente todos, con eso siempre, pero no siempre estuvieron ahí, para exigir que se respete esa vida digna sin atender a credo, origen, raza, para toda persona. El hecho es que el desarrollo científico y el desarrollo económico, con la cooperación internacional y, sobre todo, con las ganas de salir adelante de comunidades, de esas familias, de esos niños, han alumbrado avances que son muy significativos en estos derechos sociales. Y apunto algunos datos de las últimas décadas, ¿no? que pueden alumbrarlo. Voy a usar siempre datos infancia, por obvias razones, porque es el colectivo especialmente vulnerable y porque en alguna medida reflejan tendencias que pueden ser generales si los generalizáramos o si fuera en otros colectivos. El hecho es que desde 1990 se ha reducido el número de las muertes infantiles en un 60%, que 2.600 millones de personas cuentan con agua potable, más que en esa década, que hay más niños que reciben una educación digna, que tienen acceso, que la asistencia en emergencias, y esto es especialmente importante, es ahora, para desastres naturales, guerras, mucho más robusta, rápida, eficaz de lo que ha sido nunca. Y aquí, pues, sí que debo decir que ha estado UNICEF siempre, desde hace décadas, con una especial intensidad en todos estos sectores en los que afectan a la infancia, con un compromiso, con una innovación, con esos equipos que están en la última frontera, en las situaciones de criticidad, digamos, extrema. En esas emergencias, cuando la cámara y cuando el titular está, y cuando la cámara y el titular mediático no está, antes de que esa emergencia ocurra, mientras esa está y cuando acaba, también en las fases de rehabilitación o en la protección de cada niño, cada niña, o en agua, educación, en fin, en todos estos campos, ¿no? Ha sido parte de estos esfuerzos. El hecho es que se ha avanzado mucho en esa actuación. Sin embargo, y siendo cierto todo lo que estaba diciendo hasta ahora, en los últimos años se ha producido un estancamiento, primero, desde la crisis financiera aproximadamente, del 8-12, y un retroceso posterior en estos 3 últimos años, desde el año de la propia pandemia. Y entraré en algunos datos, ¿no? de este retroceso en que estamos viéndolo, que es un retroceso que habla de este término en el que estamos ahora, de la policrisis, ¿no? De las varias Cs, el cambio climático, el COVID, los conflictos y la crisis económica, inflación, que está ligada con esto y que ha hecho que ese retroceso esté siendo agudo y que ha hecho que crezca por primera vez en muchas décadas el número de los niños y niñas que no están escolarizados. Un retroceso, y esto es especialmente duro para una agencia UNICEF, que seríamos el gran vacunador en todo el mundo, de las tasas de la vacunación esencial, de ese esquema crítico para cualquier niño. Siguen quedando más de 150 millones de esos niños que son forzados a que estén trabajando en condiciones de explotación. Y esta situación de policrisis, de clima, conflictos, a lo que lleva es a la situación humanitaria más extrema de la que hemos vivido en las últimas décadas desde la Segunda Guerra Mundial.
podríamos hacerlo desde el número de refugiados, o este es un dato sobre niños y niñas. 36,5 millones son los niños y niñas que han tenido que huir, que desplazarse de sus casas, de su campo de juegos, de su entorno seguro, por los conflictos, por las guerras, por el clima, por la crisis inflacionaria, por no poder alimentarse, porque su medio de vida ha sido devastado, que está llevando a una crisis de desnutrición severa y que finalmente lleva a un incremento exponencial de esa asistencia humanitaria. Estos son algunos de los desafíos que han estado siempre ahí. Son los retos, UNICEF, son los retos que la sociedad tiene, pero que están en ese retroceso. Hay algunos nuevos o que se están acentuando de una forma especial. Se ha incrementado la pobreza y la desigualdad a la que el rector estaba haciendo referencia ahora, y esto lleva a que al menos 2/3 partes de los hogares con niños han sufrido una pérdida en sus ingresos desde que la pandemia sacudió al mundo, y que han obligado a que los adultos de 1 de cada 4 hogares donde hay niños dejen de comer durante un día o más en este último tiempo. Tras la pandemia, el cálculo que hizo UNICEF es de 100 millones más de niños y de niñas que se habrían visto arrojados a la pobreza. Y hablemos un poco sobre España. Por supuesto, en una situación que no es comparable con los países frágiles, con las crisis humanitarias o con otros países de un bajo ingreso. Pero dicho esto, aquí en España sigue habiendo niños y niñas que viven en la pobreza, que son vulnerables además frente a los choques, que justo cuando llega el COVID o la crisis inflacionaria, esa vulnerabilidad hace que puedan caer más en esa situación, esos choques. El hecho es que 1/3 de la infancia española está en riesgo de exclusión o de pobreza. Y lo que es más duro, que es el dato que yo intento dar siempre, casi el 11% de los menores de 18 años está en una situación de privación social y material severa. Es una situación en la cual pues son familias que tienen que decidir cada semana si calientan la casa, si comen pollo o si reparan una mesa de estudio que se ha quedado rota. Y que con la inflación, si el pollo sube un 15, un 16%, esa situación se hace mucho más tensa. Estamos cerca de cada niño, de cada niña, y sin embargo, pues no podemos solos, claro, ni puede solo UNICEF ni cualquier organización, ni en Siria, ni en Perú, ni frente a los desafíos que la pobreza y que la salud mental tienen aquí en España, porque son los otros desafíos que aquí en España ocurren y en otros países, el de la salud mental, el de los derechos digitales, esos nuevos retos que han emergido con fuerza tras la pandemia, pero que estaban ahí, que es como el iceberg que finalmente salió, y que cuando te juntas con cualquier grupo, con esos chicos y chicas de los diferentes consejos, en cuanto hablan de clima, pero hablan sobre salud mental y los reflejan como una olla a presión. Y son retos que tampoco sabemos bien cómo se pueden abordar, que vamos poniendo algunos parches, algunos en el ámbito digital van especialmente rápido, y son retos en los que UNICEF nos hace falta también saltar, pero contar con ayudas, con esas alianzas del sector privado y del sector público. En la buena noticia de que no estamos solos y que con una diversidad de intensidad y de voluntad y de diferentes recursos, tanto las administraciones públicas como el ámbito académico se suman a las organizaciones a la hora de enfrentar los retos ambientales y los retos sociales. En todos ellos, todos los que hemos visto, y también en los retos humanitarios, el sector privado es absolutamente crucial por diferentes razones que luego iré a ello. Y antes de ir a los momentos críticos, a los de duda, con lo que me quiero fijar es en los aspectos positivos, qué es lo que ha pasado como una evolución reciente, lo que podríamos decir del paso de la RSC a la sostenibilidad o a la ESG. Y simplifico aquí un poco, porque lo que no quiero es poner un blanco-negro, un A, B, no se pasa de una forma drástica, es un proceso evolutivo, pero ciertamente ha habido una fuerte evolución, que si miramos a la RSC antigua,
podríamos decir que se ha caracterizado hasta hace unos años pues, por escasos recursos que se dedicaban a proyectos sociales puntuales, una búsqueda quizá en algunas empresas de una repercusión en lo comunicativo desproporcionado, reactiva a crisis de reputación, básicos ambientales, papel, el reciclaje, una conexión de la acción social con el negocio o con la capacidad innovadora baja, informes de cumplimiento que no penetran en las propias operaciones y una ubicación que habla más de marketing o de recursos humanos que en otro lugar. Esta es una valoración, que es una valoración dura, claro, pero que en absoluto lo que quiere decir es que las 3 décadas, si podemos fijar en un cierto tiempo, de RSC hayan sido inútiles. Al contrario, además de que se han realizado acciones, proyectos de alto interés, especialmente los esfuerzos en este tiempo han pavimentado el camino para avances mayores. Han desarrollado capacidades, hay gente que sabe y que ha estado en esa evolución, que ha estado jalando, que ha estado empujando y ha producido un primer cambio cultural, especialmente en el ámbito empresarial. Pero se quedó corta, esa es mi sensación y esa es la buena noticia de que ha habido un cambio, vamos a poner en esta última década que se está fraguando ahora y que con una diversidad, una vez más, de ambición, de recursos, voluntades, puestas al servicio de ese cambio, estamos en otro tiempo y en otro momento. En un momento, además, de una cierta agitación, de lo que puede salir muchas cosas buenas, pero también puede haber una frustración. Pero si nos fijamos en ese lado positivo, aún pues vemos el lado esperanzador de qué es lo que está pasando en el mundo de la inversión sostenible en empresas sostenibles. Y lo que vemos es que ha habido un crecimiento exponencial. Hay muchas cifras sobre esto. Hay muchas cifras, algunas hablan de estas que estoy dando en esta slide, que hablan de 40 billones, el 40% del total de los activos globales, especialmente en Estados Unidos y en la Unión Europea. Pero claro, que incluye de todo, y al incluir de todo puede que esta cifra la acabáis viendo en una décima parte si solamente nos estamos fijando en las categorías que son algo más exigentes. Aquí estaba yéndome de todo aquello que tiene algún tipo de caracterización, que incluye aquellas inversiones que hablan de criterios para excluir sectores. No invierto en armas, no invierto en combustible fósil, no invierto en... que sería otras que hablan del best in class, o sea, que se fijan en los muchos índices, ratings de sostenibilidad que hay, hasta dónde llega, hasta dónde podemos llegar. Queremos ser de los mejores y vamos a invertir en las más sostenibles. Algunas que van dando pasos en invertir de una forma temática. Queremos que mejore la equidad de género en el ámbito climático, en la transición energética es en la que se da más. Yo suelo llamarlo temática proactiva, es una inversión con determinación de generar un cambio, de hacer una influencia en un cierto sector y que por lo tanto invierte en las empresas con una intencionalidad de cambio más fuerte. Finalmente, lo que sería la inversión de impacto de una dimensión mucho más reducida, pero con una intencionalidad y con una exigencia muy alta. Los cambios en el sector empresarial donde invierten estas diferentes categorías que, como digo, van de algo bastante laxo a una inversión con una intencionalidad muy fuerte, pues son de unos recursos y unas capacidades que se han desarrollado en muchas empresas muy significativas, asociadas con unos incentivos, como los objetivos de la empresa no solamente están asociados con el retorno, con la cuenta de resultados, con las ventas, que lógicamente deben seguir estando, sino también están asociados con objetivos que tienen que ver con los retos sociales, con el impacto social o con la sostenibilidad, una integración significativamente mayor de estos temas en la estrategia y en el corazón, en el propio negocio, una ubicación en la empresa en otros lugares, con una dependencia a veces del CEO, con un consejo de administración que aborda estos asuntos, que dedica en sus sesiones tiempo para estudiar riesgos, pero también impacto, y una regulación que de una forma especial en el ámbito europeo
ha sido muy activa, como luego veremos, ¿no? ¿A qué se debe? Tres factores apunto a qué se debe este cambio, ¿no? Por un lado, a la presión desde los consumidores. Estáis pues bastante gente joven aquí, tenéis interés en los temas ambientales y en los temas sociales. Pues buscáis producto que tenga algún tipo de certificación o de garantía, sello que vaya en esta dirección. No es fácil porque hay una gran miríada pero vais en esta línea, ¿no? Y no pongo en duda que haya tenido peso, aunque francamente algunas veces dudo de la profundidad que ese compromiso desde los consumidores hay, tanto en presión sobre las marcas como en el hecho de asumir un coste adicional o las dudas que pueden surgir de ¿realmente esto es orgánico? ¿Realmente esto es kilómetro cero? ¿Realmente esto es justo? ¿Y qué es lo que puede haber atrás? Dicho esto, las crisis de reputación han sido notables y eso ha sido fruto del activismo de los activistas, pero también de los consumidores, y sí han animado a ese cambio y ciertamente lo orgánico, justo, kilómetro cero, tiene un público fuerte. Factor 1. Factor 2. El propio regulador, ¿no? En el ámbito europeo, y luego de eso... O sea, algo más diré, pero se está dando una revolución auténtica hacia la transparencia de lo que se hace en este terreno para prohibir actividades que sean dañinas y para promover incentivos positivos, sobre todo en el terreno de la transición ecológica. Y finalmente, el tercero es la constatación por parte de grandes inversores, de ejecutivos, de consejos de administración, de los CEOs, de que esto va. Y especialmente con el cambio climático, pues que es un riesgo gigante para cada empresa, para sus inversiones, y que también lo es, aunque quizá en una menor medida, la desigualdad extrema que fragiliza a las sociedades y que trae una inseguridad para poder operar. Si yo tuviera que decir cuál de estos factores me parece más determinante, me animo a indicar el último, sin perjuicio de que los otros dos son factores importantes. Pero creo que pues empresas con la mejor información basada en evidencias, que sin entrar en posiciones ideológicas son conscientes cuando menos de la magnitud que la crisis climática tiene. Y eso ha hecho que ese movimiento en esta última década y de forma especial en los últimos 5 años haya sido impresionante, y creo que junto con la digitalización, la sostenibilidad es el gran factor de transformación empresarial, donde más expectativas, donde más empleo se está generando. Y por lo tanto el potencial de cambio, y esto es por lo que a mí me ha interesado más esto, o sea, yo en los últimos tiempos he querido estudiar más porque creo en el cambio sistémico y creo que el potencial que el sector privado tiene para generar un cambio sistémico es absolutamente abrumador. Si se pone a ello, si se pone al clima o a los retos sociales, es un potencial absolutamente inmenso para aportar esos billones que hacen falta y las prácticas que se necesitan para la transición ecológica y para enfrentar la desigualdad creciente. Por lo tanto, el cambio es un cambio realmente que es muy indudable, ¿no? Sin embargo, ¿no? Y aquí vuelvo a las fotos, ¿no? Para no nos olvidemos que estamos hablando sobre Inés y sobre los chicos y chicas de estos barrios españoles, ¿no? Pues visto desde Inés o desde una niña del Sahel o de un niño de una familia vulnerable aquí en España, no se va ni lo rápido ni con la determinación que haría falta, especialmente en el ámbito de los retos sociales. Y yo creo que esto se debe a dos grandes factores, que es por donde entraré. Uno, a un momento de incertidumbre en el terreno de la ESG de una manera global, tanto en lo climático, ambiental, social, y un segundo factor, que es lo secundario de los temas sociales, sea en lo inversor, en lo regulador o en el interés empresarial, de una forma genérica. Siempre hablo de una forma genérica. Entro en los dos factores y, digamos, empiezo por los tiempos de más dudas en la ESG. Y quizá puede ser normal o no,
pero es un hecho que en todo movimiento de transformación económico-social hay algunos momentos de duda, de fuerzas que empujan en sentido contrario, que pueden provocar un cierto parón. Y creo que sí estamos en uno de estos momentos, un momento muy convulso en el mundo y también un cierto momento de freno en el terreno de la inversión sostenible, de la empresa, de la ESG. Así lo están afirmando algunos estudios y algunos artículos en medios de referencia que han respaldado la sostenibilidad en el tiempo pasado. La duda es tan profunda que ha aparecido incluso el fenómeno del greenwashing o silenciamiento verde. Un estudio reciente sobre 1.200 empresas muestra cómo la mayoría se han fijado objetivos de 0 emisiones netas. Sin embargo, un cuarto de los que lo han hecho ha decidido no hablar sobre ello, no informar sobre el asunto más allá de lo estrictamente obligatorio por la regulación. ¿Qué factores, qué es lo que está detrás de este freno, momento de incertidumbre, momento de una cierta duda? Pues apunto 5 factores, ¿no? Uno es el de las promesas quizá excesivas, ¿no? El overpromising, de ir a todo, ¿no? A los inversores, clientes, a un joven inversor se le ha prometido que pueda arreglar el mundo, todos los ODS, poniendo sus ahorros en un cierto fondo, ¿no? En esa misma línea, el 2, promesas excesivas a la opinión pública, a los accionistas, a los interlocutores varios, ¿no? En ese mismo estudio, el 13% de las empresas que se entrevistaron tenía objetivos tan agresivos como llegar al net cero en 2024, o sea, 0, digamos, emisiones en 2024. Genial urgencia, nos hace falta urgencia, pero realmente son conscientes de lo que supone cancelar todas sus emisiones de forma directa, de forma indirecta, el llamado, digamos, alcance 3, que habla de las más indirectas. Han planteado de forma correcta aquellos dilemas, aquellas tensiones en cuanto a la inversión que hace falta, a los riesgos o al impacto sobre el retorno, sobre la cuenta de resultados. Uno tendería a pensar que no, y lo digo con el greenwashing, porque la realidad es que los avances en reducción de las emisiones en sectores clave son más modestos de lo necesario, pero también de lo comprometido. Y además que la guerra de Ucrania pues está mostrando, y esta crisis energética, la fragilidad de algunos compromisos aquí en el lado inversor, que ante un mal momento de las tecnológicas y la inseguridad energética, pues han vuelto al interesante, digamos, redil de la empresa de combustibles fósiles. Confiemos que sea de una forma temporal y que haya luego ese retorno a las sostenibles, pero este es un hecho. Cuarto factor, no están ayudando los casos que ya se dan de lo que podríamos llamar ESG washing, la continuación del greenwashing o el social washing de siempre, y que es una tragedia para las empresas que se lo toman en serio. Porque pone en ese mismo rango, porque genera una desconfianza, el más reciente, de una entidad financiera que estaba vendiendo fondos como sostenibles de alto nivel de compromiso cuando no lo eran. Y bueno, pues en esto confiamos que la nueva regulación en el ámbito europeo pueda prevenir estos escándalos que tanto daño hacen. Genera mucha confusión la cantidad de índices que hay y que miden factores diferentes con pesos totalmente diferentes, y que da como resultado que una empresa pueda estar en la parte alta de un índice de sostenibilidad, en la zona media en otro, y al final pues un inversor o el público no sabe bien si lo es o si no lo es, y entrar en todo el detalle técnico, en el fárrago técnico que hay atrás es extremadamente complejo. El hecho es que todo esto genera una confusión entre los diferentes tipos. Bueno, se habla hasta de 160 índices, ratings y de compañías de ratings que hay, que a su vez hacen de consultoras, y que hace que este mundo sea especialmente complejo para quienes estáis en el ámbito, en el de la sostenibilidad, y que os toca lidiar con ese terreno, ¿no? Y que hace que al final haya cierta confusión entre los diversos tipos de inversión y, por tanto, de empresa sostenible, ¿no? Y que toca hacer una afirmación y una demostración muy clara con hechos palpables, que haya, digamos, evidencias, ¿no? Las gestoras de inversión de impacto, aquellas
duras, con una exigencia mayor, con un impact first. Se quejan de cómo bancos usan pues eslogans y se asocian con conceptos parecidos, con la palabra impacto, además, que ahora está absolutamente de moda. Sin la 10ª parte, yo estaré citándola unas 100 veces hoy, o sea que puestos a que haya modas, sin la 10ª parte de exigencia que estos fondos de Impact First tienen, ¿no? Pero que están generando una confusión. De ahí ese momento de riesgo, ¿no? de cierto freno que confiamos que no se consolide y que la regulación va a jugar un rol clave para seguir impulsando la sostenibilidad. Yo soy un gran creyente, por más que es un fárrago, en la regulación en el ámbito europeo, y voy a entrar un poco en ella dando alguna pincelada de qué está, porque creo que es una parte muy importante de la solución de ese salto adelante que hace falta. Tres campos en esto, ¿no? La UE es un referente en este terreno, en la parte inversora, pero lo es en la parte regulatoria y en el de los incentivos. Lo es a la hora de reorientar el capital hacia inversiones que sean sostenibles, vía la taxonomía de las actividades, productos empresariales, a las que citaré luego, estándares, sellos, pero también con la promoción de la transparencia, con la mejora de la gobernabilidad e incentivando el manejo de riesgos y retorno a largo plazo, que es absolutamente esencial en este asunto, con clarificación de los deberes de los gestores de los activos y fortaleciendo la regulación no financiera. La información, que ya lleva tiempo, había ya una antigua directiva de información no financiera que data de 2014, si no recuerdo mal, y hay una nueva que ha sido aprobada el 5 de enero de 2023, que para las empresas grandes entra en vigor en 2024, que se llama Corporate Sustainability Reporting, que va a ir siendo aplicada y aplicable a empresas de menor tamaño para llegar aproximadamente a unas 50.000 entre 2025 y 2026. Por ella, las empresas están, digamos, obligadas a ofrecer una transparencia mayor y a rendir cuentas sobre los resultados frente a los compromisos en esta materia, en sostenibilidad, para comunicar medidas que están tomando para gestionar riesgos, para hacer frente a impactos negativos en temas como medio ambiente, derechos humanos, derechos laborales sociales, anticorrupción, diversidad, equidad e inclusión, etcétera. Y lo que es muy importante, contra estándares que ya se están desarrollando, al menos en un primer paquete, y con cientos de indicadores y de métricas, lo cual es muy farragoso para las consultoras, especialmente para empresas que estén menos acostumbradas. Es un momento interesante, pero lo que es más importante, esto es nuclear, ya no podrán ser esos informes ticking box que antes había, y esto para una empresa como es Inditex, con mucho desarrollo atrás, pues intuyo, o creo que puede ser que no será especialmente difícil, pero para muchas empresas esto va a ser un retazo, porque sí va a hablar sobre el negocio, sí va a hablar sobre la estrategia, va a devolver el eco de decir esto no sirve con lo que hacemos para paliar algún pequeño impacto, no, estamos hablando sobre elementos que tienen que ver con la estrategia, ¿no? El segundo que cito es el de la taxonomía, que es un término que suena a la disección de, digamos, especies de algunos animales, pero en fin, es la disección justo de las actividades empresariales, ¿no? Es entender, y la Unión Europea está diciendo si esto es o no es, si este micrófono tiene, qué porcentaje de sostenible es o no es, para que el inversor sepa de qué estamos hablando, para dar claridad, seguridad al público y a los mercados sobre qué es o qué no es una actividad social y medioambientalmente sostenible, para medir el grado, por lo tanto, de sostenibilidad de una cartera, y para que las compañías puedan precisamente hacer con fuerza ese reporte del que estábamos hablando antes. La taxonomía habla de qué contribución tiene una actividad empresarial sustantiva a un cierto objetivo sostenible. Además, están asociados con los ODS, pero también habla de que no haga daño a otros objetivos, y finalmente habla de qué salvaguardas y qué debida diligencia, qué procesos internos tiene para que pueda garantizar que eso es así. ¿Qué taxonomía está allá afuera? La taxonomía verde.
Y aquí ya voy entrando en los retos sociales. Hay 6 bloques de taxonomía verde, los 2, el de mitigación del cambio climático, lucha contra el cambio climático, y el de adaptación al cambio climático, están ya aprobados, son unos tochos así de gordos. Una vez más, hay una digestión que es especialmente difícil, pero pueden uniformizar, consolidar, y ese reto de la transparencia debe quedar algo más claro, ¿no? Y, por lo tanto, debe revertir. Tanto la directiva como la taxonomía, como otras regulaciones que hay, yo creo que pueden dar un nivel de consistencia y de seguridad que, como mínimo, alguno de los factores de ese parón puedan ir dando una marcha atrás. Miro el tiempo para ver cómo voy y vamos solo regular. Lo social se está quedando atrás. Pues entro en el segundo bloque. Estamos dejando atrás los retos sociales en el avance de la ESG, también en el ámbito regulatorio. Y creo que varios factores inciden en esto. Y empezando por la palabra. Sostenibilidad parece que nos resuena más a los temas ambientales que a los temas sociales. Tienen ese sesgo. Y hay un hecho, es que ese nivel de consenso sobre emergencia climática, la necesidad de transformación, las grandes oportunidades que hay en la transición energética apuntan al peso de la E. Los fondos temáticos de los que hablábamos antes, los que invierten con intencionalidad, que financian la transición ecológica, son 10 veces mayores de lo que están en el lado de financiar los retos sociales. El segundo es que hay una opinión que está apareciendo de que los asuntos sociales son materia exclusiva de la ley y que no deberían entrar en este entramado. Y hay alguna opinión poderosa que está apuntando en este sentido. La mayor confusión de la que hablábamos antes, si cabe, en el ámbito social, de la exclusión de sectores que antes veíamos a la inversión impacto va un continuum, ¿no? Claro, es mucho más exigente con la transformación social uno que otro y es mucho más pequeña. La E, lo ambiental, tiene métricas robustas, números. La S se basa especialmente en acuerdos internacionales, en esos pactos y en las convenciones. De hecho, hay una dificultad en muchas empresas de dar el salto del modelo de guías de la OCDE más acción social en algunos proyectos al enfoque estratégico integral del que estaba hablando Javier antes, de mirar de frente la cadena de suministro a aquellas personas que están alrededor en relación con el impacto social, sea este negativo o sea un avance positivo. La regulación ha ido mucho más rápido. Veíamos que 6 taxonomías, la taxonomía social se encuentra bloqueada en las instituciones europeas. Recientemente salió el informe final hacia la Comisión, pero quedan etapas y hay un freno desde algunos sectores y Estados miembros que aluden a la dificultad de tenerlo que digerir todo en este momento. Y existe también un cierto retraso en una directiva, intento de debilitamiento, que es la nueva directiva de diligencia debida, esencial para asegurar el impacto social positivo en las cadenas de suministro y cuya primera propuesta fue adoptada hace un año. Ahora se duda si incluir el sector financiero, se debate si el impacto en cuanto al uso de los productos de la empresa debe ser tenido en cuenta o no, si se debe incluir toda la cadena de subcontratación o solamente parte. Finalmente, y vuelvo aquí a la comparación con la E, es un hecho que en lo ambiental ese cúmulo de las oportunidades, producto, y en lo social son aparentemente menos, y se llega antes a tensionar el retorno sin que el riesgo se reduzca de manera palpable. Creo que esto es un factor que ahí está detrás. Esto es especialmente así en terrenos como la distribución valor en las cadenas de suministro, brechas salariales o asuntos que están asociados con la responsabilidad fiscal, todos ellos clave para la desigualdad y para la cohesión. No debería ser así. Claro, pero no debería ser así, para empezar, por la íntima relación entre lo social y lo ambiental, y lo ilustro con el donut, con esta economía del donut de una economista, Kate Raworth, que refleja ese suelo social y el techo ecológico, y para ubicar, para que todo el mundo estemos en el espacio intermedio, el espacio pues considerado el espacio seguro y justo para toda la humanidad. Un exceso de consumo,
o de emisiones, de pérdida de biodiversidad, finalmente tiene un impacto sobre la población más vulnerable, que es la que cae sobre la propia pobreza. De hecho, el impacto del cambio climático está aquí ya. En España llueve menos, aquí llueve menos, aunque hoy estaba lloviendo, y en Santiago estaba lloviendo mogollón. Llueve menos, pero es que las inundaciones en Pakistán hace unos meses arrancaron de sus hogares a 3,5 millones de niños y de niñas y mataron a 550. Más de 8 millones están en situación de desnutrición severa en el Sahel y en el Cuerno de África, pues debido a sequías recurrentes. 820 millones ven su bienestar ya comprometido por las olas de calor extremo. Por lo tanto, es urgente combatir el cambio climático en la mitigación, las transiciones energéticas y de modelos de producción y de consumo, esas transiciones que deben ser justas o que no serán, que deben ser sociales, que deben ser equitativas, no dejar a nadie atrás, o no serán, porque será muy difícil si no se hacen posible a quienes no pueden comprarse un coche eléctrico con el coste actual o no pueden pagar el plus de lo que es orgánico. Hay que escuchar a quienes están y estarán más afectados, a esos niños y niñas que estábamos viendo en esa foto. Y si la mitigación del cambio climático es crucial, lo es más aún la adaptación al cambio climático. Sabemos que el límite de 1,5 grados, el que se estaba fijado y está fijado, francamente es un límite que me encantaría poder decir que se puede lograr, pero creo que ya poca gente piensa que se pueda lograr. Ya hay pérdidas que son irreparables. Toda sociedad tendrá que adaptar su economía, sus medios de vida, su vivienda, sus hábitos a un clima diferente, más, digamos, agreste, especialmente en las regiones pobres del planeta. 55 de las más afectadas están en el sur global. Esta es una foto del lago Chad, de las cercanías del lago Chad. Estuve hace seis años y eso es un proyecto de adaptación al cambio climático tras una situación de una emergencia, de una hambruna sin precedentes en esa zona, con el lago Chad retirándose y con menos agua, y es una muestra de la capacidad humana para la resistencia. Por lo tanto, la adaptación al cambio climático, y esta es una conexión clave, es una prioridad social, es el reto social, uno de los retos sociales por excelencia, donde conecta el clima con la salud, con alimentación, con la protección frente a fenómenos climáticos extremos, ¿no? Sin embargo, los recursos no están llegando. Lo que Naciones Unidas hacemos como cálculo son 300.000 millones la financiación que haría falta para enfrentar la adaptación, y se cuenta con menos de una sexta parte, y el sector privado apenas está contribuyendo con un 2%. La contribución pública de la cooperación, la banca de desarrollo, el Banco Mundial y otros, es indispensable para los programas de adaptación. Pero dicho esto, un informe reciente que se presentaba en Davos apuntaba que el mercado de la adaptación podría llegar a alcanzar los 2 billones de dólares en los próximos años, y hay, por tanto, un espacio gigante e indispensable de alianzas público-privadas que estén dirigidas a la transformación de la agricultura para el nuevo clima, de las infraestructuras, de la prevención ante inundaciones, ciclones, de ese manejo eficiente ante un clima, ante un agua, con un clima adverso, y con el manejo eficiente del agua o la salud en ese clima adverso. Nos hacen falta fondos que lleguen, empresas que sean pioneras en una tecnología y en aplicación a escala para reducir riesgos y el impacto devastador. El coste de la inacción en este desafío social será absolutamente inmenso. Abro el, espectro y voy yendo ya hacia las partes finales para los otros retos sociales, ¿no? Aunque estaba haciendo fuerza en la conexión con el clima, que debe recoger una inversión y una acción social, y los recoge bien la taxonomía social en alguna de sus informes previos, ¿no? ¿Qué es lo que incluye? Estos son los principales pilares: bloque de los derechos humanos, con un despliegue detallado, bastante clásico en este sentido, qué es lo que debe asegurar, relativo a convenciones y a pactos internacionales; el bloque de gobernanza, que a veces se mete dentro del ámbito social, con anticorrupción, con planificación fiscal transparente y
y no agresiva, pero el que me quiero fijar es en el tercero, la contribución positiva, la inversión en retos sociales como la salud, vivienda accesible, educación, con el acceso universal como premisa. No basta con invertir en vivienda, hay que vivienda que sea asequible, o en vacunas que sean asequibles, que sean accesibles, que lleguen a ser universales con facilidad. Las infraestructuras y servicios sociales, se está desplegando ya un mercado de bonos sociales, como pasó con los bonos verdes, la inversión en igualdad de género o en esa diversidad en equidad, o en diversidad, equidad e inclusión. Este último pilar es el más innovador y el que creo que debe crecer más. Y lo hará siempre que la inversión social se vaya moviendo hacia la izquierda en este gráfico sin necesidad de que llegue a lo estrictamente subvención, al grant para las ONGs, pero sí ese área de la inversión impacto que realmente invierte en emprendimiento social, en empresa que tiene una intencionalidad social alta, de una inversión sin ningún tipo de caracterización hacia el foco en la filantropía y especialmente en la filantropía de riesgo. Aquí tenemos un elemento clave para las empresas y para el mundo financiero en estos próximos años. Si queremos que aquí en España estalle, en el mejor sentido, el emprendimiento social antes de que quede como un concepto viejo. Y para ello es esencial que haya capital que arriesguen a aquellos emprendedores que están innovando en retos como la salud mental, como la protección en el mundo virtual o en su apuesta por colectivos algo más excluidos, ¿no? Hemos acordado que no dejaríamos a nadie atrás y, sin embargo, pues estas crisis algo combinadas en las que cada vez más personas caen en el piso de los derechos sociales, en ese donut, nos hace falta una renovación del compromiso, como están haciendo algunas empresas pioneras y que invierten en la ESE con organizaciones o con agencias como puede ser UNICEF. Y ya abordo como el último bloque los principales componentes de esas alianzas entre las empresas, las organizaciones, el sector público, cuando toque academia, donde pueda haber contribuciones. Y son ámbitos conocidos, pero le quiero poner algunos énfasis con este gráfico, que es el que usamos en UNICEF para explicar nuestras alianzas con las empresas. Varios espacios que se complementan. El de la financiación, que está evolucionando desde la acción social clásica, lo que era antes, en forma de las donaciones, de participación de los empleados, de activaciones con los clientes. Mis énfasis aquí son dos. El de la dimensión. Necesitamos más recursos, programas de un mayor tamaño. Las pequeñas acciones pueden estar muy bien si son muy innovadoras, pero si no, tienen impacto limitado y costes que pueden ser excesivos. En algunas ocasiones, y yo creo que en este caso Inditex es un ejemplo contrario, se sigue extendiendo un retorno en términos marketing y de visibilidad desproporcionado en relación con esas aportaciones, cuando debe ser lo razonable para poderlo contar con una solvencia y con consistencia. El segundo énfasis es la flexibilidad y predictibilidad. O sea, UNICEF estábamos en el minuto 1 de la guerra de Ucrania, escalando nuestra respuesta en un país que para estar al lado de esa infancia, pero pudimos hacerlo porque ya estábamos allí, pero porque contábamos con unos recursos libres, que no hubo que esperar a las donaciones gubernamentales. Los programas plurianuales con intencionalidad de cambio son esenciales para enfrentar esos retos de los que hablábamos en la primera parte de esta charla. Segundo bloque, la contribución programática. Cuando la empresa pone al servicio de un reto social lo que sabe, su tecnología más disruptiva o su producto más útil. Aquí hay muchos ejemplos y aquí, pues una vez más, en la cátedra Inditex hay muchos ejemplos Inditex. Yo conozco bien uno que es el de MoltActe, que creo que es un ejemplo fantástico en el que habéis trabajado de una forma extraordinaria. Pero tenemos muchos ejemplos UNICEF. Uno de ellos, que es bastante cercano porque se instala en Barcelona, es GIGA, el programa global que pretende lograr que todas las escuelas se conecten a Internet, que mapea su situación y que articula quien da servicio a los conectores para que esa conexión pueda darse. Docenas de empresas de tecnología puntera, de satélites, de las de datos, están contribuyendo con su tecnología y con su expertise a esta misma iniciativa.
Esto ocurre en respuestas humanitarias, productos para ello, la sanidad, en la salud mental o en otros. Ámbito C, cambios en la estrategia y el modelo del propio negocio, ¿no? Toda empresa tiene impacto, finalmente, en los derechos de la infancia, incluso aunque no lo sepa, en una diversidad de sentidos y que a veces puede ser incluso duradero e incluso puede llegar a ser irreversible. Hace 10 años UNICEF, junto con el Pacto Mundial, pues lanzó los principios de empresa y los derechos de la infancia, que están abordando la cadena de suministro con riesgos severos, las condiciones laborales de padres, madres, todo lo que tiene que ver con la salud sobre las niñas. Y yo creo que aquí es un terreno en el que lleváis décadas desde Inditex haciendo pasos en la cadena de suministradores, como estabas diciendo antes, Javier, con los miles de, digamos, talleres. Tenéis retos en otros campos, pero en esto habéis sido pioneros en lo que se ha hecho, llegando a provocar las tensiones con el modelo de negocio, con el precio, con la flexibilidad. Es ese momento de tensión creativa la que resulta especialmente interesante y al mismo tiempo dura, claro, porque hace sudar. Poner la estrategia empresarial frente a frente con los retos sociales es absolutamente esencial. Finalmente, las alianzas para transformar sectores e influir en desafíos sociales, sumando fuerzas y actores que aportan lo mejor que cada uno tiene. Hay una alianza que hace UNICEF con el grupo Lego, que ha posicionado el derecho al juego en la agenda global, tejiendo una potente narrativa con otros actores. Aquí hemos formado una alianza con ING, con Iberdrola, con 8 organizaciones sociales, con la academia y administraciones públicas y cientos de jóvenes para promover el empleo de jóvenes en situación de vulnerabilidad, empleo verde y digital, asegurando una formación que está marcada por las subcontratistas para que los jóvenes que egresan de ciertos cursos dados en centros de referencia de FP tengan exactamente los conocimientos y prácticas que se necesitan en el sector del panelista solar y, mientras tanto, estando acompañados de forma individual por las organizaciones. Y cientos ya están encontrando empleo. Los resultados no se miden aquí en cuántos jóvenes están encontrando empleo, que sí, se miden en la capacidad para transformar sectores enteros, para ese cambio a una escala que es la que se necesita en este terreno. Estos son los jóvenes. Mi última slide, si podemos poner el vídeo, es 1 minuto solo y acabo. Unreasonable. It's how you have to be if you want to change things. Relentless. Tenacious. The world's children need people like that. People who see impossible as incentive to try harder. Who find one good reason to keep going in the face of 1,000 reasons to stop. So, shout out to the hardcore. Because big problems need big solutions from big game players. You know the type. The determined, the persistent, the unreasonable. UNICEF, in more than 190 countries and territories. We never give up until the rights of every child are protected. Are you with us? UNICEF, for every child. La S es un reto, tensa ese retorno con reducción del riesgo algo más difusa, hay que manejar esas tensiones de una forma valiente, creativa, para enfrentar esos desafíos. Y yo creo que el reto es que la S de la ESG no se convierta en una RSC+, ¿no? Que no sea una pequeña evolución incremental. Y para mí, con esto acabo, la esperanza, que siempre tengo, está puesta en quienes entienden ese potencial que la empresa y la inversión privada tiene para afrontar los retos sociales, para contribuir a ellos de una forma absolutamente clara, que están abordando esos retos y esa actuación
de frente con las tensiones y con los dilemas que ciertamente trae, que les quita el sueño alguna vez, que están cerca de quienes sufren la injusticia, de la pobreza, de la violencia y de la explotación. Cerca quiere decir cerca, que les conocemos, que compartimos un poco de piel, que hay cercanía efectiva, que sabemos de lo que estamos hablando, que sienten ese imperativo ético, precisamente porque están cerca, que les lleva a considerar inaceptable esta situación, por lo que actúan con urgencia y con mucha valentía, que son creativos, innovadores, que ponen ese talento al servicio de los retos, que tienen habilidades para tejer alianzas complejas, pero que son indispensables, que ceden en lo necesario para ese espacio y, finalmente, que se apasionan por esto, porque sin pasión no enfrentaremos estos retos sociales nunca. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Hay repartidos por distintos lugares de la sala un código QR a través del cual podéis hacer llegar las preguntas que queráis hacer. Y aquí también, ¿no? Aquí también está. O sea que, de manera que y cuanto antes las hagáis mejor para que yo pueda coordinarlas y nadie se quede sin respuesta. Vamos a ver, ya hay unas cuantas, quiero decir que tampoco es obligatorio porque hay más que suficientes, ¿no? Hay una cuestión, es decir, alguien dice, ¿nos podrías desarrollar un poco más un titular de prensa? Y el titular de prensa es el siguiente: Ucrania busca a miles de huérfanos dispersos por la guerra. Yo uno a esto una pregunta, es decir, a mí no sé si me impacta más que haya más de 150 millones de niños y niñas en el mundo forzados a trabajar en condiciones de explotación, o que un 11% de los menores de 18 años en España, que es un país del primer mundo, se supone que todo el mundo tiene cubiertas sus necesidades básicas, esté en una situación de privación social, ¿no? O sea, son temas tremendos. Pero tengo una pregunta, es decir, cuando en los albores del siglo pasábamos o empezábamos la RSC, decíamos que la RSC, frente a la mera filantropía o la generosidad, tenía dos características. Una, había que gestionarla con sentido empresarial, es decir, no era reducir la cuenta de resultados con una donación, sino gestionarla como gestionas el core business. Y luego, que el objeto de esa acción social fueran personas desfavorecidas o en riesgo de exclusión vinculadas al modelo de negocio. Entonces, la pregunta es decir, ¿cómo llega desde la empresa privada el apoyo a UNICEF, la financiación, si es que la tiene? ¿Es especialmente una financiación de empresas cuyo modelo de negocio tiene que ver con los niños y las niñas? Por ejemplo, empresas de alimentación infantil. Digo, ¿tienen programas o no? ¿O es más general? ¿O cómo podemos atacar estos titulares de prensa? ¿O cómo UNICEF ataca estos titulares o soluciona estos temas que plantean los titulares de prensa? ¿Y de dónde le viene la financiación? La financiación que tiene, digamos, UNICEF España, vamos a cogerlo como ejemplo, es una relación de 110 millones, de los cuales el 10% son de administraciones públicas, de comunidades autónomas, ayuntamientos, el 80% es de socios y socias, 437.000, digamos, individuos, familias que ponen una cuota regular, el 10%, cifras grandes, es del sector empresarial, unos 10 millones al año puestos a unas cifras. Son empresas de absolutamente todo tipo que contribuyen a los derechos de la infancia con su apoyo financiero, pero que cada vez es un apoyo financiero más asociado con. Voy a poner un ejemplo que no he citado hasta ahora. La empresa Abertis, que es una empresa de infraestructuras con las carreteras y con el ámbito vial de una forma especial, pues contribuye con un programa de promoción de la seguridad vial para niños y niñas en 3 países. Primero, otros 3 países ahora. Por lo tanto, sí, está evolucionando de la donación, que para las emergencias es cualquiera y de una forma urgente, para programas algo más temáticos y de desarrollo, si se busca esa asociación o esa especificidad para ese que estaba mencionando antes, Giga, de conectividad de las escuelas de todo el mundo a Internet. Hay empresas, ahora estábamos hablando con Hispasat,
pero empresas del mundo tecnológico que ya están participando y que con lo que aportan a lo mejor no es con un solo dólar ni con un solo euro, pero están poniendo sus estructuras al servicio de. Esto es fantástico. Hoy hay un par de preguntas sobre el tema de la digitalización. Es decir, ¿la digitalización hace a los niños y niñas que ya son vulnerables más vulnerables o realmente facilita que puedan salir de esa situación y les ayuda a mejorarla? Pues no sé qué responder, pero mi tentación es decir que les hacen más. O sea, creo que en ese balance de la ventaja que ha supuesto la conectividad y el acceso a unos conocimientos absolutamente abiertos y de una forma inédita, y que sin lugar a dudas en países del sur global, donde el sistema educativo es más frágil, se está poniendo en marcha esa posibilidad para acceder a unos contenidos por la vía virtual que son especialmente robustos y que ciertamente ayudan. Pero los riesgos son absolutamente descomunales y lo que estamos viendo, en fin, estáis tanta gente joven aquí que me siento raro siendo yo el que diga esto, pero creo que los riesgos de acoso, de mal uso, de adicciones, la rapidez con la que va, la dificultad que la sociedad, que las empresas, que los padres y madres tenemos para ir a esa misma velocidad, su impacto sobre la salud mental, esa presión, esa olla de la que hablaban algunos chicos y chicas, bueno, pues todo esto creo que pesan en el lado duro de esa misma balanza más. Además hay alguna pregunta que se refiere al tema de la salud mental, ¿no? El problema de salud mental. No ya lo de desnutrición, sino cómo se puede contribuir a la mejora de la salud mental desde UNICEF y desde el ámbito educativo. Desde UNICEF lo que estamos haciendo es aportar análisis, aportar prácticas. Estamos aprendiendo también a una velocidad alta. Hace 4 o 5 años no era, en las respuestas humanitarias, el apoyo psicosocial era algo pequeño, era algo que era un pensamiento posterior, que eran algunos pequeños programas. Ahora en las respuestas humanitarias el apoyo psicosocial va en la primera línea junto con el acceso al agua, con la nutrición o con la salud, pero esto ha sido nuevo. En la salud mental, aquí en España o en otros países, en lo que trabajamos hay una contribución a la Estrategia Nacional de Salud Mental. Hay todo un reto en el lado asistencial, hay una desigualdad fuerte en quién puede pagar y quién no, y en todo esto estamos haciendo aportaciones, haciendo sugerencias, pero en donde estamos más aportando más y con una inquietud mayor es en la prevención. Digamos, UNICEF es especialmente robusto en parentalidad positiva, en producir guías, consejos, campañas que expliquen, que den pistas, que se puedan anticipar, que puedan trabajar con el sector, con el tecnológico, con las administraciones públicas, con las familias, con los padres, madres, que lo podamos entender con el sector educativo, en fortalecer todo lo que tenga que ver con la prevención, con la detección temprana para actuar antes de que haya ese problema severo sobre salud mental de la que estamos viendo tantos casos. ¿Se está trabajando activamente a nivel internacional y de manera coordinada en el problema creciente de las crisis de refugiados y desplazados, ya sea por conflictos bélicos o por efectos de la crisis climática? Sí, pero estamos desbordados. Esta es la nación, es un sistema humanitario que yo llevo 30 años en esto y creo que no lo he visto tan desbordado, y eso que tiene una capacidad significativamente mayor. Pero los llamamientos que están llegando desde el Cuerno de África, desde Sahel, desde Yemen, desde Afganistán, y que no se cubren, que se quedan pues, cubiertos esas guerras olvidadas que no están en los telediarios y que se quedan pues, cubiertos al 15, al 20%, esos equipos que van de un lado, esas cadenas logísticas que están tensadas al máximo nivel. La respuesta es sí, se hace mucho, pero esa sensación de desborde es más aguda porque hay más conflictos, hay más refugiados, hay más infancia que está afectada ahora por las crisis humanitarias. Una profesora de la Facultad de Educación dice, tenemos como prioridad la infancia y sus derechos. Es por ello que me gustaría conocer qué alianzas considera necesarias para poder abordar la segregación escolar como un elemento muy urgente para combatir la desigualdad en la sociedad actual. Bueno, yo creo no es un terreno en el que sepa mucho, y cuando no sé mucho
soy, digamos, expreso y es una opinión algo más personal, pero creo que es muy importante con las administraciones públicas, que tienen una responsabilidad de una forma especial en un país como es España, en qué legislación, qué regulación es la que ponen para hacer que la segregación escolar, que aún se da por barrios, por esos niveles de ingresos, no se esté produciendo y se sigue produciendo. Creo que también hay una responsabilidad en el lado familiar por la búsqueda de la no segregación, sino de la diversidad, de ese valor que tiene el que los hijos y las hijas que uno tiene pues estén educados, a lo mejor es en un cierto colegio, pero que luego tengan otro acceso, que tengan una participación, unas amistades que sean lo más amplias y lo más diversas posible. Una persona dice, estoy desarrollando un proyecto en Ghana centrado en la mejora de las condiciones de la infancia a través del deporte, la salud y la educación. ¿Cuál crees que es la clave para poder arrancar un proyecto como este? La clave para arrancar un proyecto como este, en este momento, creo que es, aunque empieces con algo pequeño, poder soñar grande. O sea, no es tan fenomenal. Necesitamos muchísimos proyectos pequeños, pero que no estén pensando solo en esos niños, en esos jóvenes, sino que lo que hagan y cómo lo hagan tenga esa intencionalidad de en qué puedo influir para que esto se pueda extender, qué puede ser nuevo en esta intervención, que sea algo replicable luego, que pueda escalar. Creo que si ese pensamiento está en ese momento inicial, sumado a la necesidad de conocer fenomenal todo el contexto social, en fin, algunos básicos de la cooperación internacional, que en fin, cuento con que quien está preguntándolo esto sabe, ¿no? Pero a partir de esos básicos, aunque sea pequeño, estar pensando grande. Y ya por penúltima pregunta, quedan aquí dos, me parecen las dos muy interesantes. ¿Cómo gestiona UNICEF la colaboración a través del voluntariado y cómo enfoca un trabajo efectivo y significativo por parte de la gente colaboradora en lugar de caer en el denominado turismo de voluntariado? Yo nunca había oído esto de turismo de voluntariado. Existe. Hay un nombre peor que ahora diré. Pero, digamos, aquí tenemos voluntariado, aquí en España. O sea, está justo enfrente mía está nuestra presidenta UNICEF Galicia, que es una persona voluntaria, y Julio, que es un miembro de la Junta Directiva, y ahí sí hay cientos por toda España que conforman los comités, junto con el equipo operativo, Irene al lado suya, que es el equipo técnico que da respaldo y que está haciendo todo lo que lleva detrás, programas de consejos de participación, ciudades amigas, centros referentes educativos, digamos, etcétera. O sea que hay espacio para ese voluntariado en países como es España, donde no hacemos una intervención directa, sino que intentamos generar conocimiento, generar esa influencia para un cambio con los actores, digamos, de tanto públicos como del sector privado. Pero sí, en la arena internacional, o sea, no hacemos voluntariado, no existe voluntariado en UNICEF. Hay un voluntariado Naciones Unidas para personas que tienen experiencia de unos cuantos años, es un semi-voluntariado porque sí tiene alguna retribución para gente, como estoy diciendo, con una cierta experiencia, pero no hay unos programas como tales. Yo con esto del voluntariado siempre digo lo mismo, empieza por un voluntariado aquí. Hay mucho que hacer aquí, en nuestros barrios, en nuestros colectivos excluidos, y en segundo lugar, claro, con experiencia internacional. Quienes estamos en este sector hemos tenido experiencia voluntariado. Yo estuve un año en Perú, que el tiempo fuera sea un tiempo largo, y si es corto, tener la conciencia clara de que no se va a ayudar. Se va simplemente a poder aprender, a compartir, a tener una experiencia vital y tener muchísimo cuidado, guardar Instagram, cerrar Instagram y estar más bien con la gente. Hay un término peor, que es el turismo de orfanato, que es un término que ha usado UNICEF, que es ese término de algunas agencias pues que al final planifican viajes de una experiencia humana con niños y con niñas que seguramente parece que puedes ayudar, que hay una donación, pero que al final lo que está buscando es una experiencia humana que lo que puede generar es mucho daño por una expectativa en esos niños y en esas niñas. Yo creo que hay que hacer voluntariado internacional, pero con una preparación, con una experiencia previa aquí y con mucho cuidado, con una sensibilidad especial. Muy bien, ya por último,
hay una pregunta sobre si la nueva directiva europea sobre responsabilidad social va a marcar una diferencia real a la hora de que las empresas sean más transparentes, porque efectivamente dice tienen que reportar datos verídicos, pero aparentemente no se han establecido penalizaciones para aquellas que no cumplan con la directiva. Estoy así mirando a Javier por si se anima a contestarla o a co-contestarla. O sea, yo creo que sí, pero... Sí, claramente el nuevo marco regulatorio va a establecer una exigencia de transparencia mayor y que además yo creo que todas las compañías que, como decías antes, llevamos bastante tiempo haciéndolo, acogemos y aplaudimos con fuerza. Claramente cambia el marco de reporting, la obligación de transparencia, y creo que es algo bueno para todos nuestros grupos de interés que lo están pidiendo, pero yo creo que para las propias compañías, ¿no?, que creo que podremos mostrar bueno, pues con humildad, pero con orgullo, el trabajo que vamos haciendo, la imperfección de lo que nos falta por hacer, pero la ambición y el progreso que vamos haciendo, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. No hay más preguntas. Muchas gracias a todos.